Así que vamos a orar por el mensaje de la palabra. Muchas gracias, el tiempo de alabanza fue hermoso, el tiempo de oración nos bendijo mucho. Vamos a venir a la palabra del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Te bendecimos por esta reunión que tú nos tienes aquí en tu nombre santo, Señor. Queremos suplicarte que este día en particular nos hables claramente el propósito del Evangelio, Señor. Yo vengo, Padre, en debilidad como el expositor de esta palabra, en debilidad, no confiando en mi carne, pero vengo en la fortaleza del Espíritu Santo, Señor, que es aquel que ha predicado por medio de Pedro, de Pablo. Es el mismo Espíritu Santo que mora en la iglesia, que te pido que unja mis labios, Señor, que me des sencillez en la exposición, que nos des aplicación. Y yo te oro por la iglesia, que nos des un corazón receptivo para la palabra, Señor, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, nos des toda la atención que necesita tu palabra, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Señor, como dice el canto aquel, habla, oh Dios, Señor, para tu gloria, que tu gloria sea establecida en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tengan buenas tardes. Vamos a estar tocando en nuestra serie Firmes en la Esperanza, una serie de la carta de Primera de Pedro, en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 18 al 22. Y he titulado el mensaje Los logros, o la victoria le puedes decir, pero los logros del sufrimiento de Cristo. Los logros del sufrimiento de Cristo, parte 1. Cuando estuve estudiando este mensaje me di cuenta que era tan denso que iba a requerir 2 partes. Sin embargo, voy a leer del 18 al 22, pero hoy voy a estar enfocándome del 18 al 20. Vamos a leer la escritura. Dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. En esta sección, mis hermanos, de la epístola, que comenzó en el versículo 13, que fue lo que Luis predicó el domingo anterior, somos llamados a serle fieles a Dios a pesar de los sufrimientos que tenemos en esta tierra. Somos llamados a serle fieles predicando la palabra. Ya ven que decía el versículo 13, si lees un poquito más atrás: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero si aún sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Esa palabra es de un español antiguo. Permíteme leértela en la Nueva Biblia de las Américas, que se entiende un poquito más. Dice versículo 14: pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Continuamos leyendo.
en el versículo 15. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y ahí llega nuestro texto de hoy. En ese contexto sale el versículo 18, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Los versículos 14 y 17 nos dan el tema que viene hablando Pedro, que es: eres bienaventurado si sufres. Si sufres por la causa de Cristo, y aquí nos va a decir por qué eres bienaventurado, porque el sufrimiento cristiano no es porque la ira de Dios está sobre ellos. Y yo les voy a pedir que me pongan mucha atención este día, más de lo usual. Ya les voy a decir por qué. Fíjate bien, el sufrimiento cristiano, Pedro los quiere animar en este texto a decirles: ustedes no tengan temor, miren a Cristo. Él sufrió por ustedes, así que ese sufrimiento que tienen, esos vituperios, no es que Dios los está castigando, sino que así como Cristo murió y está en gloria, ustedes deben de armarse de este mismo sentir. Así que quiero comenzar a exponer los versículos que siguen. Eso es lo que ha dicho hasta ahorita. Ármense de valor para hablar de Cristo en medio del sufrimiento, porque benditos son, bienaventurados son cuando los vituperen. Ahora entremos en detalle al 18. Quiero hacer unos comentarios con ustedes antes de exponerlos, estos textos. Como se dieron cuenta, en la pura lectura de este pasaje, es un pasaje con una paradoja tremenda. El versículo 18, toma nota, subráyalo, es uno de los versículos que más claramente en toda la Biblia expone el Evangelio. Más claramente en toda la Biblia, yo diría, contiene los puntos cardinales esenciales de cómo un hombre es salvo, de cuál es la obra redentora de Cristo. Versículo 18 sería un buen versículo para memorizar. Sería algo que debemos de tener en mente y lo podríamos repetir muchas veces, y lo vamos a decir en voz alta para que veamos de qué estamos hablando. Acompáñame a decirlo en voz alta: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Ahí está una claridad tremenda. Pero luego, los versículos 19 al 22, quiero decirle, mis hermanos, que es uno de los pasajes más difíciles de interpretar de todo el Nuevo Testamento, y como he leído a varios comentaristas, algunos dicen es el más difícil de entender de todo el Nuevo Testamento. Hay algunas preguntas que surgen de ese texto. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? ¿Cuándo les fue a predicar Cristo? ¿Significa que Cristo a dónde estuvo? Tiene muchas, y luego va y habla de los días de Noé, cómo salvó solo a 8 personas por el agua. Entonces, y dice, este es el bautismo que ahora os salva. Mis hermanos, para que sea provechoso este mensaje, quiero decir algunas cosas. Primeramente, que ese texto tiene como 18 interpretaciones. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar nosotros? Lo primero que debemos de enfocarnos es en esta pregunta: ¿qué quiso decir Pedro o qué tiene que ver de los versículos 19 al 22 con nosotros, con la iglesia? Esa es una buena pregunta con la que yo quiero que tú estés
familiarizado, que tú debes de preguntarte como creyente. No solo es de leer la Biblia, es ¿por qué Pedro usó el argumento de los días de Noé? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nuestro deseo es ver por el Espíritu Santo qué inspiró esos pasajes, esas ilustraciones. Lo segundo que quiero que recuerdes es esto, mis hermanos: estamos ante la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y sencilla. Fue una doctrina que se trajo en la Reforma Protestante, que decía Martín Lutero que cualquier hombre puede venir a la Biblia y leerla con un corazón deseoso de conocer a Cristo, y ella será sencilla. La Biblia no es solo para los doctores en teología ni para los eruditos, no es un enigma, pero hacia la vez la Biblia es sencilla. Pablo nos lo dijo en Romanos 11: oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría, del conocimiento de Dios, cuán insondables e inescrutables son tus juicios. Es profundo. Y si dije que es la palabra de Dios, y si teólogos como Martín Lutero, como Juan Calvino han dicho que en realidad no pueden decir con ciencia cierta qué quiso decir Pedro allí, su servidor sería muy arrogante en decirles: yo tengo la respuesta que quiso decir Pedro aquí. En tercer lugar, quiero que nos enfoquemos en lo que sí está claro en el texto. Y de aquí nos vamos a deleitar en el Evangelio. Lo que está claro. Entonces, si tú eres visitante, vas a decir: entonces hay cosas oscuras o enigmas en la Biblia. No. Nada más que si es primera vez que nos acompañas, te tocó venir un domingo en donde particularmente tiene un grado de dificultad. Pero ¿sabes qué? El versículo 18, si tú es primera vez que nos visitas o primera vez que nos sintonizas en tu casa, te quiero decir que pongas mucha atención, porque vas a poder entender con claridad por qué murió Cristo. Así que para todo esto era como introducción para poder entrarle al texto, mis hermanos. Veremos en esta primera parte dos puntos, dos encabezados: la razón de los sufrimientos de Cristo, versículo 18, y los resultados del sufrimiento de Cristo, versículos 19 y 20. La razón de los sufrimientos de Cristo y los resultados del sufrimiento de Cristo. Así que lo primero que veremos es la razón de los sufrimientos de Cristo. Este versículo 18, como acabo de decir, es muy precioso porque nos da claramente las realidades del Evangelio y nos dice cuáles fueron las razones del sufrimiento de Cristo. Versículo 18: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Veamos algunas razones. ¿Por qué murió Cristo? Y me gusta, vamos empezando a desglosar el texto. La palabra Cristo no dice Jesús. La palabra Cristo es un título, es como decir el doctor, es el Cristo. El Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea Mesías. El Mesías era el libertador esperado por su pueblo que venía a salvar la humanidad. Entonces dice Pedro, el Mesías, el Cristo, murió, y la primera razón, bien obvia, es por los pecados. Ahora, no murió por sus pecados. Una característica de Cristo es que Él era 100% hombre y 100% Dios. Ninguno de nosotros tiene 100% de dos naturalezas. Solo Él. Nacido de la Virgen María, encarnado, Dios encarnado, pero con impecabilidad. Nunca pecó. Entonces la razón que Pedro nos da es que murió por los pecados. Es bien obvio que no fue por sus pecados,
porque no se encontró engaño ni pecado en su boca. Más bien cuando lo maldecían, él no contestaba, dice la Escritura. Me quiero detener aquí un poco y hacerte esta pregunta que no sé si te la has hecho, yo me la he hecho en unas ocasiones. ¿Por qué murió Cristo de la forma tan cruel que murió en la cruz? El sacrificio de Cristo en la cruz es una cosa horrenda. Hay muertes de tipo tortura que se han hecho a través de las civilizaciones, pero aún así los historiadores dicen que la muerte de cruz era una muerte tortuosa, un sufrimiento cruel. Te estaba desangrando, asfixiando, te daba una parálisis pulmonar, te daba un ataque probablemente cardíaco. La corona de espinas no es un cuento que nos contaron en la escuelita bíblica. De hecho dice que buscaron estos soldados en burla, decir, con que tú eres el rey de los judíos, y buscaron unas espinas que se dan en la región de Jerusalén, que particularmente pueden penetrar medio centímetro a nivel craneal. Fue azotado la noche previa o la madrugada previa, azotado, desvelado. Algunos estudiosos médicos han hecho como una autopsia si pudieran hacerla del cuerpo de Cristo. ¿De qué murió Cristo? Fatigado, golpeado, lacerado. El dolor emocional. ¿Algunos de ustedes alguna vez se han enfermado por el puro estrés? Porque no están durmiendo bien, porque están cansados. Cristo llevaba no un estrés, llevaba una carga emocional de llevar el pecado. Y este texto nos dice que Él murió así. Ese versículo puede ser traducido en la primera parte del versículo 18, porque también Cristo sufrió una muerte. Por eso es que titulé el mensaje Los logros del sufrimiento de Cristo. La palabra muerto en la carne, que dice al final del versículo 18, tiene que ver con una muerte en su naturaleza humana, pero con una muerte violenta. Como dijo el profeta Daniel, que el Mesías iba a ser cortado. Entonces estaba profetizado que el Mesías, el Cristo, iba a ser muerto violentamente. Aquí estamos contestando ¿por qué? Y Pedro nos lo dice: por los pecados. ¿Por cuáles pecados? Por los tuyos, y quizás aquí valga omitir la gramática, por los míos y por los tuyos. Lo que Cristo llevó en la cruz fueron mis mentiras, mis iras, mis envidias, mi discriminación, las tuyas también. Y no solo eso, el pecado fue cargado sobre Él, porque dice que Cristo murió por los pecados, el justo por los injustos. Oh, gloriosa cruz, es un himno. Oh, gloriosa cruz, porque en la cruz, sobre su cuerpo, Jesús el Santo, el que nunca pecó, estaba llevando todos los pecados sobre su cuerpo. Ya Pedro nos había dicho eso. Voltea la página, el capítulo 2, versículo 22, por favor. Dice así la Escritura: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondían ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Hermano, maravíllate de la bondad de tu Salvador y del mío. Esa frase es para que tú levantes tus manos y digas aleluya. El cual no cometió pecado. Y el que está ahí sentado y el que te está hablando es el que sí cometió pecado.
Y dice el versículo 24 de Primera de Pedro 2, y Él mismo llevó, mira, Pedro lo dice, nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Aquí Pedro está citando, como vimos cuando predicamos de eso, a Isaías 53. Está citando la profecía de Isaías. Es tremendo que Isaías, años antes, cientos de años antes, profetiza del Mesías, que iba a ser un hombre sufriente, que iba a llevar el pecado de los demás sobre su cuerpo. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El misterio del Evangelio está aquí, mis hermanos. Él llevó el pecado sobre su cuerpo en la cruz. Por eso aquellos que por su gracia, fíjate qué hermoso es el Evangelio, ponen su fe en Él, su pecado es cancelado y perdonado. ¿Por qué puede ser perdonado un hombre? No porque tú pagues, sino porque otro pagó, porque otro sufrió la cruenta cruz, porque otro fue abandonado, yo entonces soy aceptado, porque otro fue rechazado, yo entonces hoy soy cercano. Mis hermanos, cuando pienses en los sufrimientos de la cruz, piensa en esto. El problema de la primera frase del versículo 18, los pecados. El pecado es, vamos a decir, le vamos a poner como un sustantivo, es aquella naturaleza, el pecado. El pecado genera los pecados en el hombre. El pecado está arraigado en el hombre. Todo hombre que nace en pecado. Y miren, si nos estás sintonizando, nos visitas, yo te voy a hablar de la necesidad más grande que tienes este día. Tu necesidad no es la vacuna contra el COVID. Tu necesidad no es, si te quitaron el trabajo en esta pandemia, que te salga un trabajo. Yo sé que tienes necesidad económica y que la estás batallando, pero haz de cuenta que si quitan todo eso, si te faltara todo, pero tienes la salvación de tu alma, tienes todo. La vida puede quitar, decía un himno, pero la salvación no. Y es ahí donde yo te quiero decir que la mayor necesidad del hombre no son las guerras o la pobreza o el COVID-19. Nuestro mayor problema es el pecado, y por eso regocíjate en el versículo 18. Cristo te proveyó de un Salvador de lo que necesitabas. Necesitábamos un Salvador. Y tenía que ser de la misma clase de Dios, porque Dios es santo, justo. El pecado lo ofende, lo insulta. Y cualquier hombre podría decir, sí, perdónanos, yo doy mi vida por los hombres. Y Dios decir, es que no te alcanza. No te alcanza. A veces voy con mis hijos a la tienda y traen una moneda de 5 pesos o de 2 pesos. O al tianguis y me dicen, papá, quiero ese juguete. Y entonces, a ver, ¿cuánto traes? 7 pesos. No te alcanza. Por más que se hubiera crucificado el hombre más bueno y justo que tú conoces, el religioso más importante que tú conoces, el sabio de esta tierra, su naturaleza le impedía acercarse a Dios, pero el justo por los injustos fue el que vino a morir. Por eso es que ahora entiendes qué tiene que ver el 18 con lo que predicó Luis la vez anterior. Ahora Pedro está hablándoles a cristianos dispersos allá en la dispersión en el Asia Menor, que están sufriendo, que algunos de ellos les quitaban la vida por predicar, los vituperaban,
Muchos en la tribulación tenemos esta tentación. ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que esta enfermedad me dio a mí porque Dios no está agradado conmigo? Y puede ser honesto, ¿cuántos han pensado así? Y Pedro les quiere asegurar, no, ustedes no se preocupen. Si les vienen tribulaciones, míralo nuevamente en el versículo 17, es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios. Están padeciendo por la voluntad de Dios, pero no porque le deban a Dios sus pecados, porque sus pecados ya fueron cancelados en la cruz. Cuando tú estés sufriendo condenación como yo la he sufrido, es bien común en la sala de consejería que llega alguien y te dice, es que me quitaron en la chamba y quizás me está castigando Dios porque ¿cómo se llama? No han dado tan bien con el hermano, no conoces el Evangelio. El Evangelio dice que la ira de Dios ya no está sobre ti. ¿Por qué? Porque cayó sobre su Hijo. Y si algún día Él tiene que disciplinarte, lo que está haciendo es disciplinarte en amor para acercarte más a Él, pero nunca para tener ira y juicio sobre ti. Y luego nos habla de la eficacia de su muerte, mis hermanos. Además que dice que fue por los pecados, que fue el justo por los injustos. Dice que fue necesario, ¿cuántas veces? Una sola vez. Porque Cristo murió una sola vez y para siempre. Buenas noticias. Anuncia esto a otros. Pedro les está diciendo, anuncien el Evangelio, diciendo lo que contiene el Evangelio. Cristo murió una sola vez. Muchas personas pasan toda la vida queriendo sacrificar a Cristo constantemente. En una ocasión llegó el doctor Franklin Graham, su hijo, el ministerio Billy Graham, a El Salvador. Yo todavía vivía allá. Y me apunté para servir como ujiero o servidor de esos que oran por las personas. Y cuando yo bajé a orar por una de las personas, cuando él hace el llamado a salvación, que es la costumbre que ellos tienen, me acerqué con esta persona y esta persona lloraba y me decía, ya no soy salvo, ya no soy salvo, quiero volver a ser salvo. Yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué? Es que he sido un adúltero, he sido un borracho, dejé a mi esposa por otra mujer y ya Dios me ha condenado. Mis hermanos, el sacrificio de Cristo es tan eficaz que fue una vez y para siempre. Y si tú has puesto tu confianza en Cristo, no necesitas venir cada domingo a darte golpes de pecho y decir, Señor, recíbeme otra vez, acéptame otra vez. Por eso es que los cristianos, cuando celebramos la Santa Cena, no decimos que en la Santa Cena el pan es el cuerpo de Cristo y la sangre es el vino o el jugo de uvas es la sangre de Cristo, sino que recordamos, hacemos en memoria del sacrificio hecho una sola vez y para siempre por los pecadores. Por eso es que ninguna condenación hay en Cristo para los que están en Cristo Jesús, ninguna. Cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo, encontraré al inocente que murió. Y por su muerte, el Salvador, Dios el Padre, aceptó, que dice ese canto, su sacrificio hecho por mí. Todos hemos caído en la tentación de sentir condenación, todos lo hemos sentido, pero predícate el Evangelio. ¿Qué tan eficaz fue? Mira, acompáñame a Hebreos 10, capítulo 10, versículo 1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan. La ley te decía, presenta un sacrificio por tu pecado, ibas año tras año a pedir perdón, pero nunca te podía hacer perfecto, no podía. Versículo 2, de otra manera
no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Versículo 9 de Hebreos 10. Entonces dijo: los sacrificios no quitan el pecado. Era un recordatorio. Vez tras vez ibas. La religión no quita tus pecados. Vez tras vez vienes, te das golpes de pecho. Confesarte con un sacerdote no quita tus pecados. Tomar la comunión no quita tus pecados. Entonces dijo, ¿quién? Jesús: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero. ¿Qué? ¿Qué es lo primero? Los sacrificios. Para establecer lo segundo. Y dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda. Y mira, ¿quién fue la ofrenda? El cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. Hay un canto precioso, pero está en inglés, ahí le dejo a los músicos que lo traduzcamos y lo cantemos. Se llama Once and for All. Una vez y para siempre y por todos, creo que significaría la mejor traducción. Ese sacrificio, Cristo fue el sacerdote, Cristo fue la ofrenda en el altar y Él es el templo, si tú sigues leyendo Hebreos 9. Y por Él, tú y yo, ahora ya no tenemos pecado. A mí me quebranta esto. Por eso es que yo estaba en las alabanzas oyendo estas frases, diciendo, gracias Señor. El sacrificio de Cristo es tan completo y eficaz que no necesitamos nada más para ser salvos, una vez y para siempre. Todavía estamos en el punto 1, las razones del sacrificio de Cristo, de los sufrimientos de Cristo por los pecados. Segundo lugar, para sustituirnos, el justo por los injustos. Esta es la doctrina de la sustitución, y voy a ser bien breve porque lo compartí la vez pasada. En la cruz, lo que estaba haciendo Cristo era ocupando el lugar. Es como cuando en las escuelas no llegó la maestra y mandan a la maestra sustituta. En la cruz, Él estaba llevando nuestros sufrimientos. Los sufrimientos que nos correspondían a nosotros son los que cayeron en la cruz. Isaías 53:8 dice, por opresión y juicio fue quitado. Ahí está la palabra, fue muerto. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? ¿Pero por quién? Por la transgresión de mi pueblo. ¿A quién correspondía la herida? ¿A quién correspondía la herida? A nosotros. Pero Él fue el sustituto. Y Pedro nos dice, Cristo sufrió por ustedes. A esto se le llama propiciación. En Romanos encontramos ese término, en Romanos 3, ¿qué es la propiciación? En palabras simples, significa que el sacrificio de Cristo satisface la ira justa de Dios. Y tú dices, ay pastor, a mí no me gusta que me hable que Dios tiene ira, a mí solo me gusta que Dios tiene amor. Lo que pasa es que tú piensas que el pecado no es tan ofensivo. Pero si tu hija, una jovencita de 12 años, fuera abusada, violada, ultrajada brutalmente por un hombre en su pecado, yo no creo que tú exigirías amor antes que justicia. ¿Por qué? ¿Qué es la ira de Dios? Porque algunos rechazan esto. Y si tú nos estás sintonizando, dices, a mí me gusta lo del evangelio, pero no creo que haya ira, ni infierno, ni juicio. ¿Qué es la ira de Dios? Es la indignación por el pecado. Por eso te puse esa ilustración. Indigna pensar en alguien que hace un acto atroz así,
pues para Dios todos los pecados le causan indignación. Pero ¿sabes lo hermoso del Evangelio? Que esa ira, esa indignación correspondía, dice ahí, la herida a todos los pecadores que hemos pecado. ¿Y sabes sobre quién recayó? Sobre Cristo. Por eso es que en la cruz Él dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No podemos entender esos misterios, pero en ese momento el rostro de Dios Padre se voltea del Hijo unigénito, que toda la eternidad han estado en perfecta comunión. El cielo oscureció, el velo estaba tapado, la tierra tembló, dice la Escritura. ¿Tú te puedes imaginar cómo no les cayó el 20 a todas esas personas que estaban allí en Jerusalén? Está temblando la tierra y un eclipse total. Y este hombre gritó en voz alta. Me encanta cuando el Evangelio dice que gritó y entregó el Espíritu. ¿Por qué crees que gritó? Para demostrar que nadie le estaba quitando la vida, que estaba en sus fuerzas completas para decir: yo te doy la vida, porque yo vine a ser el sustituto por los pecadores. Las razones del sufrimiento de Cristo son entonces los pecados, la sustitución. Tercer lugar, para llevarnos a Dios. Hermanos, el Evangelio no está completo si tú no le enseñas esto a las personas. La razón primordial por la que Cristo murió por los pecadores es para llevarnos a Dios. No solo consiste en que te perdonaron y vas a vivir una vida aquí en la tierra ya de santo, de cristiano, de servidor, de predicador, no. La vida no es esta infinidad en el tiempo, sino es en la eternidad. La salvación consiste en que Cristo muere por los pecados, nos sustituye en la cruz, y el propósito es llevarnos a Dios. ¿Cómo comenzó en el jardín del Edén la historia? Dice que Dios se paseaba en el huerto y tenía una comunión perfecta con Adán, hasta que entró el pecado. Pero el Señor promete en este texto que cuando un hombre pone su fe en Cristo, sus pecados son cancelados, la ira de Dios ya no está sobre él, y Él te llevará a estar en comunión con Dios, te lleva a Dios. Eso implica dos cosas aquí en la tierra. Bueno, en la eternidad, la primera que implica es que quitó toda enemistad. Tú puedes decir: no, si yo no era enemigo de Dios, yo nací, siempre fui un colegio religioso y yo siempre buscaba de Dios. Bueno, el problema no es que tú piensas que tú no eras enemigo de Dios, pero que Dios estaba enemistado contigo, mi hermano, mi amigo, es una verdad. Ah, caray, vas a decir tú: yo pensé que Dios estaba enemistado con el pecado, pero que el pecador no. No, dice el Salmo que Dios está airado con el pecador y con el pecado. Está enemistado, separado de Dios. Dice la Escritura, Romanos 3, tú lo conoces: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No nos alcanza, volvemos a la misma ilustración. No más que ahora imagínate que es un precipicio, ya no es monetaria la ilustración. Es un precipicio, pero no tiene 6 metros, que a lo mejor si alguien corre con todas sus fuerzas, puede brincar los 6 metros. Estamos hablando que es como el Gran Cañón. Un precipicio, un abismo. Así está de separado Dios del hombre, enemistado. No tenías derecho a la vida eterna, ni yo. Pero entonces dice que Él nos lleva a Dios. ¿Qué significa? Quitó la enemistad. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo que implica llevarnos a Dios es que un día, mis hermanos,
En esta tierra estamos de paso, estamos batallando con nuestros pecados todavía, el remanente de pecado en la carne. Ya fue cancelado, pero la realidad es que todavía batallamos con nuestra carne. Nuestro peor enemigo no es el diablo, mis hermanos. Nuestro peor enemigo es el pecado residente en nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo, si tú ya estás justificado por Cristo, él no puede hacer nada que el Señor no le permita. Pero el pecado está batallando, queriendo llevarnos de nuevo a la vida que vivíamos antes, como veremos en el capítulo 4. Y entonces él promete un día lo que se llama la glorificación. La salvación consiste en que por la sustitución de Cristo te justifica, te declara justo. En la vida te está santificando, como hemos visto varios versículos. Él está transformándote, pero fíjate, te está transformando a la imagen de Cristo que un día todos perdimos en la caída, para un día llevarnos a Dios. Y ese día glorioso le veremos cara a cara y le veremos libres del pecado y seremos conocidos por Él tal como Él nos diseñó en el inicio. Ese es el evangelio completo. Te dije que en el Génesis comienza con la historia de un jardín y ahora mira Apocalipsis 21, por favor. Vete al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 21. Al último libro de la Biblia, el penúltimo capítulo de la Biblia, miran la nueva realidad. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para un esposo. Entonces oí una voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni más duelo, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas han pasado. Es decir, Pedro les dice, al ser ustedes salvos, al morir Cristo por sus pecados, sustituirlos en la cruz los llevará a aquel lugar en donde el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios estará en medio de ellos. Y subraya ese versículo porque esa promesa es para la iglesia, versículo 3, y Él habitará entre ellos. Eso es el evangelio. No solo te perdonaron para que tengas una vida nice en la tierra, para que tu matrimonio camine más o menos bien. No rebajemos el anuncio del evangelio a decirle a las personas: oigan, vengan a Cristo y todos les va a ir bien, porque a veces no les va a ir bien. Hay personas creyentes que aman al Señor que ahorita han fallecido de COVID. Pero es que las promesas que estamos diciendo es que Dios no te salvó para que seas rico, famoso y guapo. Dios te salvó para llevarte a Dios, para que un día estés con Él. Ahora entiendes por qué está en el contexto el versículo 18 de lo que Pedro les está diciendo. Les está diciendo en pocas palabras: si ustedes sufren, no tengan temor, porque el que murió por ustedes ya lo hizo para llevarlos a Dios. Démonos cuenta cómo esto suma a la exposición. Entonces voy a comenzar a ver, mis hermanos, en este segundo punto, y el próximo domingo continuaré, lo que dice el versículo 19. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que está hablando Pedro? Como les dije, debemos de entender y saber que los caminos del Señor son insondables. Y está hablando de los resultados. Ahorita hablaremos de los resultados del sufrimiento de Cristo. Primero vimos las razones de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuáles fueron, mis hermanos? Así es una recapitulación.
los pecados, sustituirnos y llevarnos a Dios. Ahora, quiero comenzar a ver el primero de los resultados y el próximo domingo continuaremos. Uno de los resultados es que la historia de Cristo no quedó en la tumba. Gloria al Señor. Lee por favor versículo 19, versículo 18 al final. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Cuál es uno de los resultados? Cristo fue vivificado, fue levantado en el Espíritu. Lo primero que Pedro asegura es que Cristo no solo murió. Imagínate, hubiera quedado ahí la historia. Él sufrió por sus pecados, los sustituyó para llevarlos a Dios. ¿Y la confirmación? La confirmación es esta: que el sol se oscureció, la tierra tembló, el velo se rasgó. Eso fue en un viernes, por poner los días que usamos hoy, cerca de las 3 de la tarde. Pero el sábado y el domingo a primera hora llegaron las mujeres a buscar y salieron 2 hombres. ¿Por qué buscan entre los muertos? 2 hombres que eran ángeles. Al que vive. Cristo no está en la tumba, mis hermanos. Si no, nuestra religión fuera vana. Si no, dice la palabra del Señor, si Cristo no hubiera resucitado, tú y yo somos los más miserables de los hombres, porque te andas absteniendo de pecados, andas predicando y sufriendo por la causa de Cristo. Pero lo que confirma que Cristo es el Rey del universo, el Hijo de Dios, es que fue vivificado en el Espíritu. ¿Y sabes qué? ¿Por qué nos reunimos los domingos? Un comercial. Los domingos conmemoramos y celebramos el día de Cristo. Y sabes tú que tradicionalmente se reunían en el Sabbat, el día sábado, porque era la tradición judía. Pero los cristianos lo comenzaron a cambiar por 2 razones. La primera razón fue porque muchos de ellos seguían asistiendo a las sinagogas como una oportunidad para hablar del nuevo Cristo que habían conocido, y la otra es porque el domingo resucitó Cristo y se comenzó a llamar el día del Señor. Dice aquí Pedro que no solo murió, no solo lo sustituyó, sino que fue vivificado. Es de suma importancia la frase muerto en la carne y vivificado en el Espíritu al final del versículo 18. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de Cristo? Es este: lo que parecía una derrota del Mesías, en realidad era su victoria. Las huestes del mal, los hombres velados por su pecado, pensaron que Él había sido derrotado en la cruz. Pero todo lo contrario, Él estaba derrotando las huestes del mal y levantándose en victoria para la gloria de Dios Padre. Jesús ya lo había dicho, Juan 12, 23 dice así: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea, como dice, glorificado. Entonces los discípulos lo escucharon. Los discípulos se imaginaron, según las promesas que ellos esperaban, que este Mesías los iba a libertar del imperio romano. Entonces dijeron: es la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pues quién sabe qué pensaron. Algunos dijeron: agarremos la espada, a lo mejor vamos a levantarnos y ahora Israel va a ser libre de los romanos. Pero luego les dice en el versículo 24 cómo iba a ser glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. La victoria estaba en su muerte y en su vivificación.
Se muere la semilla, se pudre en la tierra, pero nace el árbol y mucho fruto. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahí mismo en Juan, capítulo 17, versículo 1, les digo, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Significa que el mayor logro de los sufrimientos de Cristo es que fue vivificado en espíritu y Él es capaz de dar vida a todos aquellos que ponen su fe en Él. Fíjate qué contraste. Tú y yo estamos vivos aparentemente, pero estamos muertos espiritualmente antes de venir a Cristo. Pero ese versículo de Juan dice, le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida, y no vida temporal, vida eterna. Mi amigo, mi hermano, este día no lo dejes pasar. Este día, si Dios está hablando a tu corazón, quiero que te des cuenta de algo, que el Evangelio te dice, Dios te salvó para llevarte a Dios y te quiere dar vida eterna en Cristo Jesús. Yo no te puedo prometer que todo va a empezar a cambiar para bien, aunque Dios es tan bueno y tan bondadoso. Miren, si eres nuevecito, si es primera vez que vienes o segunda, tercera vez, aquí hay hermanos que tienen 20, 30 años caminando con el Señor y te pueden decir esto, aunque he pasado dificultades, pruebas, quizás la vida no ha sido más fácil, de hecho me iba mejor antes de ser cristiano, pues, pero no cambiaría eso por la bendición de haber encontrado al Mesías que me dio vida eterna y vida en abundancia. ¿No es así, mis hermanos? ¿Por qué era importante esto en los días de Pedro? Porque estos hombres estaban sufriendo y les acaba de decir, no se avergüencen de dar testimonio, no se avergüencen de predicar. ¿Por qué es importante entonces para nuestros días? Y aquí estoy concluyendo el mensaje. Para el próximo domingo estaré hablando entonces de los versículos 19 al 22. ¿A quiénes les fue a predicar? ¿Quiénes son los espíritus? Y es un reto porque vamos a tener nuestras primeras 2 reuniones, pero te animo a que pongas mucha atención a lo que se ha dicho hoy, que lo repases en tu casa, que lo leas. Mira, Señor, gracias por tu palabra. Yo quiero preguntar esto. ¿Cuántos de ustedes en este texto que leímos encuentran su descanso para las tribulaciones de esta vida? ¿Por qué? Yo lo encuentro. Porque puedo salir de aquí, y se lo voy a decir con el temor normal del hombre, porque todo hombre tenemos temor normal, pero con la confianza en Cristo. Puedo salir de aquí, ser contagiado del coronavirus, y esta semana me puede llamar el Señor. ¿Qué temores puedo tener yo? Dejar niños chicos, una viuda joven, es normal. No te digo que somos superhéroes, que nos quitamos el cubrebocas y decimos no pasa nada, pero a la vez que tengo como hombre a veces esas dudas, temores. Dice que cuando llegue aquel día que el Señor vaya a volver a aparecer, erguíos, o sea, levanten su cabeza. Con estos temores, a la vez tengo esta confianza. Aunque deshecha está mi piel, decía Job, aunque muerta está mi carne, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque deshecha mi carne, con mis ojos veré al Señor.
Muchos de ustedes les gusta acampar en las montañas. A mí me gusta. Pero la verdad que me pregunto por qué no, por qué nos gusta. Si a veces vas, sufres ahí en el cerro, aguantas hambre, comes ahí mal, hace frío. Yo la última vez que fui a acampar, fui con mi suegro, por cierto, que ya está en la presencia del Señor. Es un frillazo, yo llevaba una playera nomás y en la noche temblaba y dice, pero ¿por qué sufres esas cosas? ¿Por qué no te afecta? Porque ¿sabes por qué? Porque sabes que son 2, 3, 4 días y en tu casa te está esperando ya tu camita caliente, tu plato de comida favorito. Mis hermanos, esta vida es como el campamento, como el picnic. Aunque suframos en esta vida, tenemos de Dios una casa eterna en los cielos, porque hemos puesto nuestra fe en nuestro Salvador Jesucristo. Así que quiero animarlos a que se vuelvan a avivar en el evangelismo, y yo también, y le hablen a otros, porque la urgencia que los otros tienen no es generar más dinero, no es que se sanen de sus enfermedades. La necesidad que otros tienen, iglesia, es que hay una eternidad con Cristo o sin Cristo. Y si tú nos estás escuchando, el Señor te dice por su palabra, no porque yo sea profeta o algo así, por su palabra, Cristo murió por tus pecados, para que tú vuelvas a Dios. Ven a Cristo hoy, arrepiéntete de tus pecados, deposita toda tu confianza en Él, que Él sangró y sufrió para salvarnos. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.